En este video vamos a analizar las vibraciones torsionales. En este caso, el elemento estructural se lo denomina árbol o eje, según transmita potencia o no, respectivamente. Si es un elemento estructural, un árbol, que transmite potencia de un motor a explosión, ese motor a explosión va a tener una frecuencia de funcionamiento. Por lo tanto, para que el sistema no entre en resonancia, las frecuencias naturales del árbol tendrían que ser diferentes a las frecuencias de funcionamiento de ese motor. Bueno, entonces vamos a plantear, vamos a poner en equilibrio un elemento diferencial de un árbol que está transmitiendo torsión. Entonces, supongamos que el momento torsor lo simbolizo como T de xt, es una fuerza aplicada. Tita va a ser el ángulo que se va a girar ese eje. Si saco, por ejemplo, un elemento diferencial de esta sección, entonces por un lado voy a tener un momento aplicado en la cara anterior y en la cara posterior voy a tener un momento más la variación de ese momento en esa cara. Voy a tener las cargas forzadas y eso va a ser igual, la suma de todos esos momentos va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Similar a lo que veníamos haciendo antes, aplicamos la segunda ley de Newton, en este caso haciendo equilibrio de momentos torsores. Entonces fíjense que la ecuación me queda de esta manera, este momento se me va a ir con este. Para frecuencias naturales no voy a suponer que tengo un momento torsor externo, luego cancelo los diferenciales x y me queda esa ecuación. Recordemos de resistencia de materiales que el momento torsor es J de T, que es el módulo resistente, por G, que es el módulo de elasticidad transversal, por gamma, que es la distorsión angular. G, en el caso de materiales isótropos, lo podemos escribir de esa manera. La distorsión la podemos escribir como el delta tita con respecto a la longitud, al delta L. Entonces, si decimos que este ángulo es el ángulo que se mueve la barra en la cara x más delta x y este en la cara x, por lo tanto, me va a quedar que la distorsión es la derivada de tita con respecto. Bien, reemplazo todos estos términos en la ecuación que obtuve antes y me queda de esta manera. Fíjense que no he sacado estos dos valores de adentro del paréntesis porque hasta acá puedo suponer que el material puede variar con la dirección o puede variar también la forma del eje o del árbol. En este caso vamos a suponer que son de secciones constantes y el material no varía con respecto a ninguna de las direcciones. Entonces puedo escribir la ecuación antes escrita de esta manera, donde alfa y c son los siguientes valores. C es la velocidad del sonido de una onda torsional, en este caso, y alfa cuadrado lo vamos a llamar, le vamos a poner el cuadrado por el grado de la ecuación diferencial, pero alfa cuadrado lo vamos a llamar a la relación entre el módulo torsional y el momento de inercia polar de ese árbol. Y vamos a ver que esto casi siempre es 1. Fijémonos en esta tabla donde tenemos para diferentes secciones el módulo transversal y el momento polar. Entonces, como la mayoría de los elementos estructurales que transfieren momento torsor, es decir, árboles o ejes, son de sección circular, maciza o hueca, entonces fíjense que el valor el valor de alfa cuadrado es siempre 1. En el caso de que tuviese un árbol elíptico, triangular o cuadrado, tengo que aplicar las fórmulas estas que están acá. Es muy raro, pero bueno, lo escribimos para el caso que se diera
la vibración de un elemento de eso. Bien, entonces, como nosotros vamos a considerar árboles circulares macizos o huecos, alfa va a ser 1. Fíjense que la ecuación diferencial que hemos obtenido es similar a la de cuerdas y a la de barras. Entonces vamos a proponer una solución similar. Vamos a proponer una función θ mayúscula de x por una t del tiempo, donde θ va a ser la función que nos va a dar la forma modal y la t del tiempo va a ser la función periódica. Bueno, reemplazamos en la ecuación diferencial y nos queda esa expresión. Luego despejamos, como lo hicimos similar, y esto nos dice que va a ser igual a una constante, que es menos omega cuadrado. Como ya lo vimos anteriormente, no vamos a ahondar mucho en por qué es omega cuadrado. Por lo tanto, de esa expresión nos salen dos ecuaciones diferenciales, la del tiempo, cuya solución es A1 coseno de omega t más A2 seno de omega t, y la de θ, que es B1 coseno de omega x sobre c, B2 seno de omega x sobre c. Hasta acá es similar a lo que vimos en barras, perdón, y la solución nos queda el siguiente. Bien, vamos con las condiciones de borde. En el caso de que tenga condiciones de borde, los extremos estén fijos, entonces esa condición de borde la anotamos con que θ es 0, es decir, que no hay giro de la barra en ese lugar. En cambio, si el extremo está libre, vamos a decir que no hay momento torsor aplicado, es decir, que la derivada de θ con respecto a x es 0. En el caso de que tenga un disco con una inercia en uno de los extremos, fíjense que, bueno, va a depender en qué extremo ubique el disco, el signo que voy a tener que utilizar en la igualdad. Esto es por la convención del signo que utilizamos. Lo mismo si tengo un resorte, un tipo de amortiguamiento. Bien, vamos a brevemente resolver este caso donde tengo un árbol con dos volantes de inercia, uno en cada extremo. Solamente vamos a resolver este porque es muy parecido al problema de vibraciones de barras. Bueno, en el caso que tenga un árbol con dos discos, en el extremo x igual 0 voy a tener la siguiente ecuación, como dice la tabla. Voy a indicar I de sub 1 a la inercia del disco 1. Y en el otro extremo voy a indicarlo con I de sub 2, como para diferenciar los dos discos, es decir, que tienen diferentes inercias. La función que voy a utilizar es esta. Fíjense que la función del tiempo la voy a escribir como t de t porque la voy a eliminar fácilmente, no la voy a utilizar, porque estoy resolviendo un caso de vibraciones naturales, entonces la parte del tiempo no me interesa en este caso porque no me interesa saber la fase. La derivada de esa función la voy a escribir de esta manera y la derivada segunda con respecto al tiempo de esta otra manera. Fíjense que cuando yo hago la derivada segunda con respecto al tiempo, como lo resolvimos recién, yo sé que es periódica, entonces la derivada segunda de esta función va a ser menos omega cuadrado por t. Por lo tanto, fíjense que la derivada segunda de θ con respecto al tiempo, en lugar de escribir t segunda acá, escribo menos omega cuadrado por t, porque sé que es lo mismo. Planteo la condición de borde en el extremo derecho, reemplazo lo que obtuve recién en cada uno de los miembros, y fíjense que dentro de la ecuación tengo omega c por L, omega sobre c por L, lo tengo en todos los miembros de la ecuación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, fíjense que acá tengo omega sobre c, acá tengo omega cuadrado, lo que voy a hacer es tratar de expresarlo todo en función de omega por L sobre c. Por lo tanto, hago una multiplicación acá. Este omega lo voy a cancelar con este. G sobre ρ es c cuadrado. Entonces voy a cancelar una de esas con esta que está acá y la otra la voy a pasar dividiendo acá. Omega sobre c.
Este L lo voy a pasar multiplicando acá, entonces me va a quedar omega por L sobre C, y me va a quedar de este otro lado J por ρ por L. Entonces me queda de esta manera. Esto que está acá es el momento de inercia del eje con respecto al eje X. Y acá fíjense que ahora me queda todo en función de omega por L sobre C. Entonces voy a hacer las siguientes igualdades. Omega por L sobre C lo voy a llamar alfa. Esto que estaba acá es el momento de inercia del eje con respecto al eje X. Por lo tanto, voy a escribir en ambas ecuaciones, me va a quedar esta expresión, el momento de inercia del disco con respecto al eje X, dividido el momento de inercia del árbol con respecto al eje X. Entonces lo voy a denominar de esta manera. Ahora lo que voy a utilizar es R2. Fíjense que este término lo voy a pasar dividiendo acá, voy a pasar dividiendo el IXX del eje, del árbol, perdón, y esto va a ser R2. Por lo tanto, eso me queda, esa ecuación me queda de esta manera. Bien, ahora lo que voy a hacer es resolver la otra condición de borde, la condición de borde de la izquierda. Voy a reemplazar la función en x igual 0, las dos derivadas, y fíjense que en este caso es mucho más simple. Bueno, acá voy a hacer lo mismo. Fíjense que puedo cancelar este omega con este cuadrado acá. Voy a tener que dividir por ρ y multiplicar por ρ, por L y por L para obtener lo mismo. Entonces, si hago eso, me queda la siguiente ecuación. Eso lo reemplazo en la ecuación que obtuve de la condición de borde de la derecha y me va a quedar la siguiente ecuación. Entonces, en esta ecuación, luego de trabajar un poco esta ecuación que está acá, me queda la siguiente ecuación donde tengo que hallar los valores de alfa donde esta ecuación se hace cero. Lo que puedo hacer es graficar esta ecuación. Entonces, fíjense, para diferentes valores de las relaciones R1 y R2, obtengo las frecuencias naturales del sistema. Por ejemplo, para R igual a 1 y R2, R1 igual a 1 y R2 igual a 0,5, lo que quiero decir es que la inercia rotacional de este disco es igual que la del eje y la inercia rotacional de este disco es la mitad que la del eje. Entonces, obtengo la gráfica azul y donde la gráfica azul se hace cero, fíjense, acá, acá, acá y acá, y en este caso también, ahí, en esos casos voy a encontrar las frecuencias naturales, es decir, son los valores de alfa donde esa ecuación se hace cero. Por lo tanto, ese valor de alfa es igual a omega por L sobre C. Y de ahí, de esa ecuación, voy a sacar los valores de omega. Este va a ser el omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5. Y de esa manera se resuelve este problema que es similar al que vimos de la barra fija en un extremo y con una masa en el otro extremo. Bueno, este caso es similar, lo que pasa que como en este caso tengo dos masas. Por eso es un poquito más compleja la solución allá. Y bueno, esto es todo lo que vamos a ver sobre vibraciones torsionales. No tiene sentido ahondar en muchos más problemas porque la resolución es de forma similar a los problemas vistos anteriormente.